Seguimos en directo con ustedes. Han estado viendo una publicidad de una resonancia, se lo digo porque lo ideal es hacerse una resonancia en un hospital público, ¿no? Que es lo que debería de ser. Pero bueno, que sepan aquí en Telde tienen una resonancia abierta a Gran Canaria que es una resonancia de calidad, que se la dan en 24 horas y que cuesta 180 euros. Y que si en el supuesto caso tuviera que hacerse dos, que a veces pasa, tiene que hacer una cervical, una lumbar, le cobran 280 euros. Bueno, ahí queda eso, que me parece que es una opción muy interesante. Está en la calle Navarra número 5, aquí en Telde. Bien, estamos con el doctor Agredo, hablando de insuficiencia venosa, y vamos a seguir hablando de eso. Tenemos imágenes, ¿verdad, doctor Agredo? Sí, si quieren podemos... Vamos a ver si nuestro amigo Kevin nos avisa y nos pone una serie de imágenes que nos las va a ir comentando don Julio Agredo. Oiga, lo de las medias yo se lo he escuchado muchas veces. Medias de calidad, ¿dónde se deben de adquirir? Las medias de calidad se venden en las ortopedias. Ahí es donde hay que ir a comprar una... Exacto. ¿Y una media de calidad te mejora el cuadro de la insuficiencia venosa? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. O sea, hay mucha diferencia cuando el paciente va con la insuficiencia venosa y comienza a usar la media, después de usarla nota la diferencia. ¿Usted recomienda a las personas que están de... Usted me ha dicho que en el quirófano usted se pone media. Sí, yo hoy tengo las medias puestas porque he estado toda la mañana en el quirófano y he seguido la tarde en la consulta. ¿Usted la usa? ¿Usted es y un se buen... usa para evitar complicaciones futuras, sin más. Claro. De eso vamos a hablar también ahora. Vamos a ver imágenes, a ver qué nos cuenta aquí el doctor Agredo. ¿Qué estamos viendo ahí? Entonces, este es el sistema arterial. Un poco como información. Las arterias son las que llevan la sangre. Este es el sistema venoso. Son las que recogen la sangre usada. Y luego la siguiente es el sistema linfático, que es un poco el olvidado porque no se ve. O sea, solo se ven los ganglios y se ve y los linfáticos no se ven. Los linfáticos son los que recogen un poco la basura que sobra entre la arterial y venosa, son los que recogen material de desecho y eso y lo llevan. Un sistema que también se estropea. Un sistema que da problemas. Y mucho. Y es muy Pero frecuente. el sistema linfático, quien diagnostica eso son los vasculares, son ustedes, ¿no? Sí, claro. El sistema linfático es un tema un poco difícil de manejar en general porque la gente no lo maneja bien. Pero está englobado en la insuficiencia venosa. Muchas veces hay una insuficiencia mixta, tanto venosa como eso, porque todo lo que produce una inflamación en la pierna y demás, si se estropean solo los linfáticos, al final pueden estropear el venoso, y si se estropean los venosos, pueden estropear el linfático. ¿Y cómo se arregla eso? El linfático es muy difícil de arreglar. El linfático se ve en personas mayores, con la edad se va estropeando y se va dañando, y hay mucha gente mayor con unas piernas como cilindros muy grandes, llenas de líquido, y la gente entre más mayor se mueve menos, está muchas horas sentada y por la mañana la pierna más finita y por la tarde la pierna como un globo. Entonces se produce el problema linfático y muchas veces producen problemas como úlceras y demás. Y seguimos viendo las imágenes, vamos viendo Vamos a ver qué imágenes vemos. Entonces, esto es una úlcera linfática de mucho tiempo de evolución, de una paciente que lleva muchos meses dando vueltas por ahí y que no había manera de que se le cerrase. Se le han puesto varios tratamientos, varios tipos de esto. Entonces, en la primera se veía muy sucia la úlcera. Esta se ve muy sucia porque se ve todo el fondo amarillo, los bordes irritados. Pasamos la siguiente y aquí vemos la úlcera, que ya el amarillo va desapareciendo. Esto se hace periódicamente en las curas. Va viendo una mejoría, ¿no? Va viendo una mejoría. Sigue, pasa la siguiente. Entonces nosotros solemos medir las úlceras. Aparte de la extensión, que es lo que vemos aquí, también la úlcera tiene una profundidad. Ajá. Que aquí no la apreciamos, pero que las úlceras suelen llegar con bastante profundidad. Y cuando se hace el tratamiento adecuado, va rellenando del fondo hacia arriba y se forma ese tejido de granulación, que es el tejido rojo, como puntitos que se ven. Eso es un tejido que cicatriza, de cicatrización. Pasamos a la siguiente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ya la piel va recuperando y se va cerrando la úlcera. Pasamos a la siguiente. Este paciente no tiene, no sé, le pregunto, ¿era diabético? ¿No era diabético? No, o sea diabético. Es un edema linfático con una úlcera. ¿Le compromete la pierna a este paciente esa úlcera? Suelen tener muchas infecciones. Generalmente no es un compromiso de que vaya a perder la pierna, es no como el diabético, pero suelen tener muchas infecciones. Pasamos a la siguiente.
Entonces, había un anterior, creo. A ver si hay un anterior, Eso, por favor. entonces, estos pacientes se manejan con un sistema de vendaje especial. Ajá. Son vendajes progresivos, porque si el paciente la primera vez que llegó tenía la pierna como una bota. Entonces, si usted o el médico de cabecera o tú mismo le dices, hay que poner una media, primero, generalmente no hay una media de ese tamaño. Y segundo, se la va a poner media hora y no la va a aguantar, porque hace mucha presión. Por el dolor. Entonces, lo que hacemos nosotros es un tratamiento progresivo de vendajes compresivos en que cada vez se va comprimiendo un poco más y cada vez la pierna va volviendo a su tamaño. ¿Vendaje que le ponen ustedes en la consulta? Sí, el enfermero especialista. Porque es un vendaje especial, no es la venda normal de siempre, sino que es un vendaje específico que tiene unas marcas para saber qué tipo de presión se va dando. O sea, cuando uno pone una venda normal no sabe qué presión está dando. Si aquí le da ni más, sabe aquí ponerla. o sea, ni sabe ponerla. Entonces, desastre. Tiene que ponerlo alguien que sepa y comenzar periódicamente a hacer. Y entonces ya cuando se ha terminado el proceso de vendaje, que la úlcera está limpia y demás, puede seguir la siguiente con una Pero medida me de preocupa presión. una cosa que le quiero preguntar. Vamos a ver. Con los vendajes estos que usted dice que se obtiene unos resultados importantes, ¿nos podemos encontrar ahora mismo que hay muchas personas que están acudiendo a su enfermero, a su centro de salud con una úlcera además y tal, y no utiliza este tipo de vendaje, sino que empiezan a ponerle antibióticos, cremitas y cosas de esas? Sí, porque este vendaje no está en la seguridad social, no lo tiene la seguridad social como tal. Entonces, esto que hace usted es un tema protocolizado ya. Sí, ya lo tenemos Estos protocolizado. pasos están estudiados y dan unos resultados porque sí. Exacto. O sea, no estamos aquí descubriendo la pólvora. No, primero se hace un diagnóstico, se ve que el paciente tenga un riego adecuado en la pierna antes de poner una presión, porque a veces hay pacientes que tienen el riego mal y no se puede poner una presión. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Luego se ve las características de la úlcera, qué tipo de parche se utiliza, porque hay... ¿A qué le llama usted parche? Vienen... ¿Son unos parches que se colocan para...? Sí, son los parches, pero... En la úlcera. Exacto, pero bien, hay de todo. Es que tienen 1000 cosas. Hay 20.000 cosas diferentes. Sí, entonces, cada úlcera, dependiendo de su estado, puede necesitar un alginato. A veces, cuando hay mucha proliferación, necesita hasta corticoide. O sea que hay una cantidad. ¿Aquí no es todo café para todo el mundo? Claro, que todo no se debe tratar, todo no se trata igual. O sea, cada parche, primero usamos unos parches cuando la úlcera está infectada, que son unos parches específicos que producen mucha limpieza de esa suciedad. Y después de que se quita suciedad, se utiliza otro parche que favorece la cicatrización. O sea, y eso todo lo manejamos de esa manera. Y el enfermero, Arraigo, que lo conoces, es un enfermero especialista en este tema, que todo ya se lo ha estudiado, ha ido a los cursos, sigue yendo a los cursos, sigue especializándose, etcétera, etcétera. Y entonces maneja todo tipo de parches. Lo voy a decir porque además es verdad. No hace mucho un médico de la Seguridad Social tenía a su padre era diabético, tenía una úlcera en el pie y no iba a la mejoría, y no mejoraba. Y casualmente habló conmigo y se lo mandé yo a su consulta. Y resulta que a los 2 meses, llevaba casi un año con una úlcera ahí que no curaba, y a los 2 meses ustedes le solucionaron el problema. Digo esto de la importancia que tiene, y es verdad lo que estoy diciendo. Estoy haciendo un llamamiento a aquellas personas que puedan tener úlceras y que puedan estar pasándolo mal y que no mejoren y que no cierran. Ahora voy a poner la dirección ahí, y el señor ni nadie me paga un duro. Esto lo digo gratuitamente porque es verdad. Aquellas personas que tengan este tipo de problemas deberían de consultar con el doctor Agredo y con el equipo que él tiene para intentar solventar este problema, porque solucionan problemas. ¿Vale? Dicho esto, que ya está, la pregunta sería la siguiente, o sea, en la Seguridad Social no tienen los medios que ustedes tienen. No podrían, no pueden. Ahora llegaremos a los factores de crecimiento. Hay varias cosas sí que no existen aquí, y esas vemos las diferencias que hay entre las comunidades que hablamos antes, porque por ejemplo yo conozco que en el País Vasco sí existen en varios centros de estos. ¿Los factores de crecimiento? Factores de crecimiento, las vendas, etcétera, etcétera. Porque, doctor Agredo, eso funciona. No funciona al 100%, vale, pero si usted es un paciente, como usted acaba de decir, yo le doy distintas alternativas. O sea, claro, una úlcera en aquella persona es la úlcera de aquella persona, pero no tiene nada que ver con la otra.
Y entonces esa úlcera igual necesita un parche de hidrocoloide, por ejemplo, y la otra úlcera necesita un parche de alginato. Entonces, o un factor de crecimiento. Y después cuando si a pesar de los parches la úlcera no va progresando, se le ponen los factores de crecimiento. O sea, nosotros tenemos todas las opciones para tratar de que la úlcera cure lo más antes posible. Y tenemos muchos pacientes, o sea, tenemos pacientes que estaban incapacitados por la enfermedad, con dolor, que muchos tenían que dormir sentados porque le dolían las piernas, no aguantaban nada, etcétera, etcétera, y al cabo de pocos meses les cambia la vida, les cambia la cara, etcétera, etcétera, porque no es una enfermedad grave, sino muy pesada. Sí. O sea, el tema linfático no es una cosa grave, pero es muy pesada para el paciente. El doctor Agredo tiene una unidad de pie diabético. Yo quiero que mi compañero ponga los teléfonos ahí. La consulta actualmente la tiene en vecindario, aunque dentro de poco nos dará alguna noticia también, porque se vino a Las Palmas, que probablemente esa unidad del pie diabético, lo podemos decir, sí. La idea es esa, ¿verdad?, de que se monte una unidad del pie diabético, por fin, en la Clínica Santa Catalina. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tienen ellos, esos conocimientos que tienen, lo van a poner a disposición de muchísimas personas. Estén atentos y sepan. Ustedes después vayan donde quieran. A mí es que me da igual. Vayan donde quieran y con quien quieran. Pero yo estoy obligado a decirle los resultados que obtienen don Julio Agredo y su equipo. Los teléfonos aparecerán por ahí ahora de la consulta y el teléfono, ¿vale? Por si usted precisa y necesita algo. ¿Tenemos algunas imágenes? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo imágenes. Entonces, después de que la pierna ya ha cogido un tamaño más normal, ya se puede poner una media, por decir algo, más comercial. No hay que mandar a fabricar la media ni nada de esas cosas, sino que ya son medias que vienen con tallas estándar y se puede poner y el paciente ya puede llevar una vida más tranquila y más cómoda usando unas medias convencionales, que son medias específicas de ortopedia y tal. ¿Cuánto cuesta una media de esta, lo sabe? Hay medias que son... hay unas medias que son las de uso diario y demás, que yo creo que cuestan unos 40, 50 euros. Bueno, es asumible, tampoco sí. Es mucho. Y luego están las medias específicas para úlceras, que es como esta que vemos aquí, que son dos medias, una arriba y otra abajo, etcétera, etcétera. Ahí se les explica cómo se usan. Y estas medias ya suelen estar rondando los 60, 70 euros. Pero son medias que duran mucho tiempo. ¿Y eso comprarla en una ortopedia? No, en la ortopedia lo mandamos nosotros, la medida y ya está. No tiene más historia. Seguimos la siguiente. Pasamos otra imagen. El diagnóstico, que es básico, lo que comentábamos antes, si tienes un ecógrafo, que es un aparato que es mucho más común, que antes no teníamos, ahora tenemos ecógrafos portátiles, muy cómodos, con buena imagen y demás, se puede hacer un diagnóstico rápido, eficaz, en poco tiempo. Necesitas un entrenamiento, evidentemente. O sea, tienes que estar entrenado en el manejo de la ecografía y demás, y eso... Básicamente ahora lo están dando más, por ejemplo, en los últimos años en vascular y demás, en la carrera de especialización lo están dando más. Pero antes no se da porque no teníamos los aparatos. ¿Y cómo lo hacías? Tú mismo tenías, tú mismo. Como Superman. Tú mismo tenías que ir a los cursos, hacer los cursos, ir viendo, etcétera, etcétera. Y demás. ¿Este ecógrafo dónde lo tiene usted? ¿En Santa Catalina? Ese lo tengo en Santa Catalina y lo tengo en vecindario. En los dos lados. Vale. Bien. Pasamos a la siguiente. El Doppler, que es un método sencillo para ver la circulación del pie, alguna insuficiencia venosa y eso, ese es un poco lo básico para ver si funciona la circulación arterial. ¿Usted con esto mide la velocidad? Con esto se oye el flujo escucha en la arteria. Ajá. Y con esto también se puede hacer un índice tobillo-brazo, que se llama, cuando hay una falta de riego en la pierna, hay unas tablas en que uno mide la presión de la pierna y la presión del brazo, y hay unas tablas que dicen si falla la circulación, si es un fallo leve, moderado o severo. Cada vez más pequeño, cada vez más sofisticado. O sea, sí, son cosas... Esto lo puede llevar usted hasta ahora hay una noticia, ¿no? Puede ir y llevarlo incluso a domicilio, ¿no? Sí, todo esto se lleva a domicilio y demás. Vale. Pasamos a la siguiente. Este es un aparato que no creo que haya en muchos sitios, que es un neurotensiómetro. Es un neurotensiómetro que usamos para el pie diabético, para medir la sensibilidad profunda del pie diabético. Lo clásico es que se mida con un diapasón específico de tantos megahercios que se mide para esto, pero es muy inexacto y depende de muchas cosas. Esto es un aparato electrónico mucho más complejo y que da una información muchísimo más clara. Y esto es la información que le da es ver la sensibilidad. La sensibilidad profunda del pie. O sea, si el paciente tiene afectada la sensibilidad profunda,
¿qué pasa en el pie diabético? Que los diabéticos muchas veces caminan mal y no se dan cuenta y están machacándose el pie sin darse cuenta. Claro. Porque tienen la sensibilidad profunda afectada. Formando callos, heridas. Exacto. Con lo peligroso que es eso. Todo eso es debido a la sensibilidad profunda. Vale. Esto es el ecógrafo, que te permite ver una arteria muy pequeñita del tobillo. Y si ves esta arteria, quiere decir que eso está bien, que funciona bien la circulación. Pasamos a la siguiente. Esta es las plataformas que ahora están de moda con el tema deportivo. Con el tema de la pisada. Exacto, la pisada. Pero nosotros lo usamos para el pie diabético. O sea, como decíamos antes, cuando se pierde la sensibilidad, el paciente pisa mal. Pasa a la siguiente, a ver si podemos ver. Entonces, lo que se hace es, se pasa al paciente varias veces por la plataforma y con el software que tenemos, nos da la información de cómo está pisando el paciente. O sea, de cómo está pisando. Y después de eso, si vemos que tiene una mala pisada, se le hace una descarga, se llama, que lo hace también el enfermero especialista, para quitar de la zona estropeada el machaque que tiene la gente contra esa zona. Y después se le manda a hacer unas plantillas si hace falta. Esto es una cosa muy simple, que es una radiografía, donde se ve el hueso de la derecha infectado. Y ese hueso lo hemos quitado en quirófano para quitar una úlcera del pie. Esto ya es una desgracia de los pies diabéticos, que es una artropatía de Charcot, se llama. Para llegar a eso ha pasado mucho tiempo. Muchos años. Y esto es el machaque de las piernas. ¿Y cómo aguanta un paciente viendo claro, el paciente esto ya no puede caminar prácticamente. Del dolor y de las molestias y demás. Entonces todo esto se evita si al principio se hace un diagnóstico y se le dan las medidas adecuadas y no se deja que el paciente se machaque el pie, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar llegar a estos extremos en que ya es una cosa muy complicada, que lo hacen muy pocos especialistas, yo creo, en el mundo, y que es un manejo demasiado pesado, demasiado costoso y complicado. Los métodos diagnósticos de siempre, la arteriografía, que nos permite ver la circulación de las piernas. La derecha está mejor, la izquierda está peor porque tiene menos rayitas negras, que son las arterias. Y eso indica la falta de riego en una pierna, por ejemplo. El escáner, el angiotac, nos permite ver muchas cosas en la pierna, nos permite ver la circulación, las articulaciones, las úlceras, el riego, el estado de los huesos, y tenemos todas las herramientas que podemos usar según cada paciente y cada necesidad que tenga el paciente de hacerlo. Las indicaciones generales que se le dan a los pacientes del pie diabético, de cómo tienen que usar todas las cosas que cuando uno las dice parece tan elementales, pero que mucha gente no las conoce, y como no las conoce no lo hace. Entonces se les da unas instrucciones cada vez que van a una valoración del pie diabético, porque lo que estamos viendo ahora es que cada vez la gente va más a que le hagan la valoración del pie diabético. O sea, sin complicaciones está acercándose el diabético a preguntar, a que le hagan una valoración de en qué estado en ese momento. ¿En qué estado en este momento? Eso parece muy inteligente, ¿no? Sí, eso es lo más lógico. Porque es comenzar por ahí. El enfermo va cuando está ya, vamos, en las últimas consecuencias. Con el agujero, con la úlcera, que si amputar, que si no amputar. Entonces antes nos llegaban mucho más pacientes de estos, ahora nos llegan mucho más pacientes para valoración. Esa es la idea del pie diabético que dio usted en su consulta. Básicamente la idea es esa. En vecindario. O sea, el paciente con diabético, y que los médicos, los otros médicos especialistas, medicina interna, endocrinos, traumatólogos y demás, sepan que si hay un paciente de pie diabético, que se haga una valoración. Una valoración. Con todos los aparatos que tenemos, ya tenemos unas tablas en que le decimos: usted está perfecto, vuelva dentro de un año. Usted tiene este riesgo, vuelva dentro de 6 meses. Usted tiene esta úlcera, tiene que venir el mes siguiente, o tenemos que hacerle estas curas y todo lo demás. Entonces, básicamente eso se trata, no dejar avanzar la enfermedad. Nos quedan 2 fotos, dice, vamos a verlas para después tener una charla con el tema de los factores de crecimiento. Aquí ahora nos pararemos a hablar de esto, que es muy importante. Los factores de crecimiento es una cosa muy interesante, y sobre todo, aparte de lo interesante, es que funciona muy bien. Lo que pasa es que como todo, ¿no? ¿Verdad? O sea, no todo vale siempre. Milagros hay que ir a Lourdes. Los factores de crecimiento, por ejemplo, para usar los factores de crecimiento, la úlcera no puede estar infectada.
Sé que previamente hay que hacer el proceso de limpieza, si necesita cirugía, si necesita los parches, tratar de mantenerla lo más limpia posible. La profundización, donde pincharlo, no es tan fácil. No es tan hay que fácil. saberlo. Para eso tiene usted un enfermero muy capacitado. Especializado, ¿no? Sí, muy capacitado en el tema. Si nos está viendo, que seguramente nos está viendo, te mando un saludo y te felicito. ¿El apellido de Raico cuál es? Pérez. Y Arena. Lo he visto por ahí con un coche pequeño. Ahora puede aparcar en cualquier lado. Ahora puede aparcar este coche, lo vi el otro día, este coche. Y este coche lo ha comprado usted para la unidad, ¿verdad? Es el coche. Que lo veremos por ahí, por Las Palmas, ¿no? Sí, es el de la unidad del pie diabético en el que hacemos las visitas a domicilio. Qué bien. Porque hay mucho paciente que no puede desplazarse hasta la clínica, mucho paciente que mayor, con dificultades, o los hijos no pueden llevarlo porque están trabajando, cosas de esas. Entonces lo que ofrecemos es la visita a domicilio, tanto de enfermería como de especialista. Porque tienen todas las herramientas para llevarlas a domicilio y hacer las pruebas allí. Claro, como decíamos antes, los aparatos se han vuelto tan sofisticados que cada vez son más pequeños y más cómodos de llevar y de hacer las cosas diferentemente en el domicilio. El teléfono lo vamos a poner, recuerden, la unidad del pie diabético que lleva el doctor don Julio Agredo con su enfermero Raico, pues pueden ir a domicilio. Me dirijo a aquellas personas que tengan gente mayor y que tengan úlceras y tienen esta posibilidad también. El coste, me imagino que todo va en función de lo mismo, tampoco cuesta... No, para es lo tan que caro. Para lo que hay es relativamente barato. No, como decimos con Raico, que no vamos a hacer con esto, pero lo que interesa es que la gente se conciencie, que sepa que existe esta unidad, que sepa que se puede hacer una opción más, una valoración y que sale verdaderamente económica comparada con cualquier otra cosa. Claro, es que muchas veces este tipo de pacientes no se puede mover, O sea, acercarse a un ambulatorio o tal, y en este caso estamos hablando de expertos, Es muy interesante, ¿vale? Los teléfonos los tienen ustedes ahí en pantalla, ¿vale? Y bueno, si lo precisan, pues una información más. Factores de crecimiento que ya llevan en el mercado muchísimo tiempo, utilizados por traumatólogos, odontólogos, y ahora utilizados sobre todo para el pie diabético, para heridas, para úlceras, ¿no? Sí, para úlceras de todo tipo se usan. Evidentemente todo tiene su indicación, como decías antes. Entonces, si la úlcera ya está limpia y eso, y ve que no va progresando con la velocidad que uno quería que progrese, se ofrece la terapia con los factores de crecimiento, que es una cosa... ¿Cómo se hace la prueba? Es sencilla, ya lo nos ha contado alguna vez, pero cuéntanos. Sí, entonces el paciente está en la consulta, se le extrae sangre, la sangre se utiliza un concentrado de su propia sangre, los aparatos que vemos ahí hacen diferentes niveles y en el nivel está el plasma, plaquetas y demás, y se saca el concentrado para inyectar en la zona de la úlcera. ¿Cuántos pinchazos realmente suelen? ¿Qué dice el protocolo? Depende del tamaño de la úlcera. Según. Depende del tamaño de la úlcera. Pero más o menos 4 o 5 pinchazos suele ir. Sí, pero son unas agujas extremadamente finas que molestan muy poco y el paciente prácticamente no lo nota, las tolera bastante bien. Muchos pacientes tienen neuropatía, o sea que no notan absolutamente nada. Y una cosa importante de los factores de crecimiento. Esto antes era muy caro, muy caro. Y esto ha bajado un montón, afortunadamente también. Con la crisis, me imagino, ha bajado, ¿no? No tanto con la crisis, sino lo que decíamos antes, que se usa con mucha más frecuencia. Entonces, al tener un producto que se usa mucho más, entonces hay muchos productos y mucha competencia entre ellos y demás, y se ofrecen unos precios verdaderamente que hasta hace pocos años eran impensables. O sea, hace pocos años era escogida la gente que podía hacerse esto y demás, eran los deportistas de élite y demás que iban a un sitio a ponerse los factores, etcétera. Fíjese usted, tengo una grabación, no sé dónde andará eso, porque ya hace mucho tiempo. Yo fui una vez a la consulta del doctor Isidro Rodríguez, que le sonará, jefe de servicio de traumatología del Hospital Santa Catalina, y me permitió grabar una colocación de un pinchazo de factores de crecimiento a un paciente que tenía unos 80 años y que tenía en el hombro tenía un problema de hombro que no movía, o sea, y claro, este hombre tenía un problema coronario también. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Lo metemos a intentar arreglar el hombro y se nos para el corazón, o sea, tenía un riesgo importante. Y me llamó la atención porque grabé lo de los factores de crecimiento y pude entrevistar al buen señor, tengo la cinta, la busco,
Y increíble, el hombre lleva el brazo más alto que... Bueno, lo ponía casi en el techo. Y dice, mire, yo no podía poner ni el cinturón de seguridad. Claro. Este señor, don Isidro, me ha puesto 5 pinchazos, el quinto, y la mejoría había sido increíble con esto de factor de crecimiento. Pero también, doctor Aguilera, hay que decir, a veces no va bien. Hombre, claro. O sea, tampoco vamos a decir, oiga, es Yo que creo cuando que va bien va muy bien. En medicina cuando no, ninguna cosa es 100% efectiva. No, por eso. Cualquier cosa tiene un porcentaje de efectividad. pero es una herramienta extraordinaria tener a ustedes en sus manos. Comparativamente es muy, muy efectivo. Nosotros, yo creo, por no decir que todos, para no caer en esto, pero prácticamente muy alto, todos han mejorado muchísimo con los factores de crecimiento. Por eso quiero decir, recuerden que es muy importante. Personas con úlceras que debutan y que aguantan en el tiempo, que no se curan, tienen esta posibilidad, es muy seria, ¿vale? El teléfono está ahí, llamen, pregunten, el doctor le aclara, pero pueden solucionar el problema que tienen y muchísimas veces ahorrarse hasta incluso una amputación, De hecho, usted tiene experiencia de tener pacientes complicados que han mejorado un montón, ¿no? Sí. Yo recuerdo una señora, que como no damos nombres, ¿no?, que tenía el pie comprometido y me enseñó usted fotos y hay que ver la evolución que había tenido, ¿no? Cuando además la invitaron a que había que amputar aquel pie, Le invitaron a una amputación y la mujer casi se vuelve loca. Lógicamente. Y le ofrecimos nosotros eso, la llevamos al quirófano, quitamos un poco los huesos que estaban estropeados y demás, luego se dedicó Raico a hacerle las curas, le puso factores de crecimiento y la mujer está por ahí caminando. Yo vi las fotos. Tranquila, ya esos temas depresivos que le dan a la gente, porque si te haces una pierna tiene que ser una cosa muy dura y mejora mucho la calidad de vida por la pierna que ella puede usar, pero mentalmente también mejora mucho. Y luego están las células madres, de las que vamos más despacio, vamos más lento, pero que también es algo que está ahí, ¿no? ¿Y usted suele utilizar? Yo uso en Santa Catalina células madres para pacientes mucho más complejos. Las células madres es otro sistema más complejo que el tema de los factores de crecimiento, que usamos extracto de médula ósea del mismo paciente para aplicarlo en las piernas con una falta de riego importante. ¿Del mismo paciente? Sí. ¿De dónde se las extrae? De la cresta ilíaca. ¿Se le quita esas células? Y las células y se las lleva allí. La lleva ahí. Entonces se hace lo mismo con unos procesos de extracción, es más complejo, más complejo, se hace en quirófano y demás, y la efectividad para los pacientes suele ser un 60-70%, cuando de la otra manera es 100% amputar. Esta suele tener un 60-70% de efectividad para mejorar la patología. ¿Es una cirugía ardua, es complicada? No es demasiado complicada. Cuando empezamos nosotros, vino un amigo mío de Barcelona, que era el jefe de servicio de Belviche, que en la pública ahí lo estaban usando. ¿Lo hacían en la pública? Lo hacían en la pública. Y él fue el que nos enseñó el método, cómo se hacía, etcétera. Y con los primeros pacientes teníamos su asesoría. Ya después, si teníamos alguna duda, me ponía en contacto con él por teléfono y demás, o por correo electrónico, y ya lo íbamos solventando, y ahora ya desde hace varios años lo hacemos solos aquí en Canarias. Y creo que el único sitio donde se hace en Santa Catalina, no he oído aquí en Canarias que se haga en ningún otro sitio. Yo la semana pasada tuve un buen amigo, al doctor don Francisco Alba, y me decía que en Hospitén estaban con las células también, células madres. ¿Para isquemia? No, la utilizaban en la parte que tenía que ver, la utilizaban para el tema de la proctología. Ah, sí, claro. En el tema de, sobre todo, las pacientes con enfermedad de Crohn. Ahora sí, lo que pasa es que las células madres depende también de dónde se saquen. Ahora están sacando células madres. Ellos lo traían de un banco que... Claro, lo que pasa es que eso tiene un poco más de problema por el tema de que puede haber algún rechazo. ¿Puede haberlo? Sí. Hacer autólogo, lo que hace autólogo, aquí no hay rechazo ni hay ningún problema. Ahora estamos sacando células madre de todo sitio, de la grasa abdominal se sacan células madre también. Oiga, es apasionante el trabajo de usted, ¿no? Es apasionante. Claro. Ha hecho usted una sonrisita, como que disfruta usted. Pero tiene que ser apasionante, ¿no? Sí, pasa muy bien. Usted ni lo pensaba que podía llegar a células madre, factores de crecimiento, meterme en la arteria, meterme en no sé cuánto. Eso es apasionante. El sacarle un pie a una persona, el curarle de verdad. Eso tiene que tener una... Aparte de las perras, oiga, que todos funcionamos por perras, porque todos trabajamos, ya lo digo. Pero tiene que ser apasionante, ¿no? Esa evolución que tienen ustedes, los cirujanos. Claro.
lo que comentábamos antes, siempre hay que estar al día viendo las cosas nuevas, viendo el tema, por ejemplo, con las venas, el láser endovenoso yo creo que lo llevo aquí haciendo desde aquí desde hace 10 años, aquí nadie más hacía ni nada de esas cosas y muy poca gente lo ¿Usted se mete lo todo sigue lo haciendo. último que pueda siempre que esté contrastado? Siempre que esté contrastado. Porque si no... Siempre que se vea Oiga, que funciona verdaderamente y demás. porque hay una cantidad de aparatos por ahí, se lo digo yo, Sí, hay mucha que cosa. no sirven para nada. Exacto, hay mucha cosa que Perdón, no... que las fábricas y los vendedores van a vender lo que... Sí, sí, eso lo hemos visto muchas veces y no... A vos te lleva a ferias y dice, o a ferias o como Claro. se llame, o a congresos y le quieren vender lo último de no sé qué. Sí, antes de traer el láser había cuento. estado en 3 o 4 cursos antes que hacía en varios sitios, Que si viendo no- los pacientes, cursos prácticos con el paciente ahí, viendo cómo funcionaba, si era una cosa que se pudiese reproducir y que fuese una cosa relativamente sencilla para el paciente y después ya decidí meterme en eso y Muy llevo bien. haciéndolo muchos años. Y ahora la novedad, que lo habíamos comentado hace un momento, la unidad del pie diabético, esperemos que la clínica Santa Catarina espabile, que no tiene que espabilar porque Sí, es una ya necesidad. está en marcha. Ya está en marcha. Ya está en marcha, ya están las cosas empezando a funcionar ahí y ya yo creo que dentro de poco tendremos la unidad de pie diabético funcionando en Santa Catalina. Oiga, usted recomienda que la gente que pueda, no se enfaden conmigo, los que puedan, hacerse un seguro privado. Yo no tengo ningún interés, yo no tengo seguro privado, me lo tengo que plantear, pero sería interesante hacer un seguro privado, Hay mucha gente que tiene seguro privado, cada vez más gente tiene seguro privado. porque no se paga tanto, ¿verdad? Y al No, final no creo que puede ir sea. usted, puede ir Comparativamente con otros países, aquí es barato. Comparativamente. No es nada ¿Usted caro. tiene un seguro privado? Sí, Pero usted lo tiene claro. sí. ¿Y usted a la pública va poco? Afortunadamente porque no Bueno, lo pues están necesitamos. sanos, pero... Afortunadamente. Pero paga un seguro privado para acudir al médico que usted quiera, a la clínica que usted quiera y Claro, porque- con prontitud, ¿no? Claro, porque además yo creo que de toda la patología un 90% son patologías sencillas o revisiones sencillas. El 10%, 5% ya son las cosas complicadas. Compleja. Que Y eso, para eso sería la pública. que para eso debería reservarse la pública, aunque ahora se hacen muchas más cosas en la privada. Pero la gran mayoría, por ejemplo, las revisiones ginecológicas de las mujeres o Odontología. los pediatras de los niños, Dermatólogos y ese tipo o de sea, cosas. todas esas consultas que si uno a la pública y te tarda mucho tiempo, o la consulta pues eso, vascular, o la consulta del urólogo, o la consulta del neurocirujano, todas esas cosas que estamos aquí acostumbrados a que nos tarde demasiado, pues se hacen de una manera rápida con los seguros privados. Y cada vez la gente lo tiene más. Es eso, es lo que decimos, que no tiene que haber una guerra entre pública y privada, sino cada cual Complementaria. se complementa y ya está. Lo que pasa es que a veces los políticos utilizan el debate ese fácil. La sencillo. demagogia es muy fácil, sí. Y hay mucha gente que corea esto, o sea, que no, que todo tiene que ser público y demás. No, porque la pública no puede asumir todo. Porque es como las listas de espera. Oiga, es que las listas de espera es una injusticia terrible. Sí. Se puede estar esperando 8 meses, un año y medio, 2 años. Un disparate que no... Claro, entonces eso... Yo reitero que tiene que ser difícil, pero habría que buscar soluciones. Sí, sí. es Ahora una tenemos cosa un muy nuevo seria. consejero de Sanidad, ¿le conoce? No le conozco. Señor Baltar, dice que tiene mucha experiencia Sí, y viene de la privada. Porque tiene este señor fama de buen gestor. No, ha trabajado en la pública y además era Él estuvo muchos años Uno de en los el responsables mercado de San insular. Roque, Sí, luego está en San Roque. Hombre, creo que tendrá amplia experiencia tiene un en ambos marrón que temas. no vea, ¿eh? Es muy difícil, lo te Tiene digo. un por eso es muy marrón, difícil pero si tiene manejar. capacidad. Y después una de las cosas que fíjese que estaba yo observando, le escuchaba a usted un tema y me hizo que pensar. Dijo usted, no, en no sé qué sitio, pues sí, pues no, no sé, era células de madre, células madre. Hablaba de un sitio que sí las hacían, ¿no? Con la pública, ¿cierto? Sí. Y yo en eso me hizo usted reflexionar y digo, oiga, aquí cualquier jefe de servicio espabilado pues tira más y consigue más cosas que otros, ¿no? Eso es así. Sí, es así. Porque tiene esa habilidad, porque lo sabe Sí, hacer. sí. Bien de la industria farmacéutica, bien del Sí, propio sí. gerente, le vende la moto para meter aquella técnica. Me imagino que los jefes tienen que estar para eso, tienen que ser líderes, ¿no? Hombre, claro, tiene Y que conseguir buscar lo mejor para su recursos. servicio y que ofrecer una mejor servicio a sus pacientes y eso. Pues es que, claro, a veces hay muchas pegas para poderlo hacer. ¿Cómo ve usted la medicina, la gente joven? La medicina de la gente joven. Si usted desde aquí, pues ya nos queda poco tiempo,
les motiva a que estudien medicina? Sí, claro. Ser médico es un tema... Es un tema muy vocacional, pero es un tema muy bonito, muy bonito. Oye, ¿las especialidades estas quedan más perras que otras? ¿De eso qué me cuenta usted? Por ejemplo, no usted, pero los padres dicen, no, estudia dermatología, que en esa se gana dinero, y además oftalmología también, pero no vayas a estudiar pediatría, que cada vez hay menos chiquillos o no sé qué. ¿Eso es así? Supongo que en algunos casos, pero yo creo que como la medicina es más vocacional, o sea, que la gente estudie lo que quiera y en lo que esté más a gusto, porque si estás a gusto en lo que haces, generalmente vas progresando y progresas bien, ¿no? ¿Usted tiene 3 hijos? 3. ¿Van a estudiar alguna medicina? La mayor quiere. Bueno. Ya ¿Qué edad veremos. tiene la niña? 17. ¿Y quiere ser médico? Y usted encantado. Sí, claro. Claro. Y luego con 17 años no tiene claro. ¿Qué quiere ser? ¿Cirujana cardiovascular? Eso ya no sé todavía. Que sea lo que quiera. No, si le pregunto qué le recomendaría, me va a contestar de la misma forma, ¿no? Lo que ella le guste, sí, lo que y donde vea, se crea que sea feliz, ¿no? Eso, y donde haga la carrera y donde eso, pues que sepa qué es lo que quiere después. Yo tengo una duda, doctor Agredo, se la voy a preguntar. Ya me queda poco tiempo y como ya la gente se habrá ido a otro programa, no hay nadie escuchándonos. ¿Ustedes salvan vidas? ¿Los médicos salvan vidas o la gente se muere? Sí, oiga, no se lo ha pensado. Usted ha salvado muchas vidas. ¿Usted cree que ha salvado a una persona, usted la ha operado y dice, si yo no llego a operar a esta persona, soy muerto? Sí. Nosotros tenemos los casos más dramáticos que solemos tener, la rotura de aneurismas y cosas de esas, que el paciente llegaba desangrándose. Muchos fallecían, porque no llegaban a quirófano siquiera, pero muchos de los que llegaban a quirófano se salvaban, sí. O sea que los médicos salvan vidas, los cirujanos salvan la vida. Sí, los cirujanos, en urgencias se salvan muchas vidas. Se salvan vidas. En ambulancias cuando van el que está semiahogado, el que está en una parada, el que ha tenido un infarto, que esas son cosas que han avanzado, porque ya el tratamiento del infarto, por ejemplo, comienza en la ambulancia, ahí mismo le ponen los fibrinolíticos y comienzan a deshacer el trombo que ha producido el infarto. Si no, lo más probable se muere. Si no, el paciente se muere, no alcanza a llegar. Entonces ya cuando llega a hacer un cateterismo, ya tiene parte del tratamiento hecho, una parte muy importante. ¿Qué tiempo me queda para hablar un poco de oncología con el doctor Agredo? ¿Cuántos? 3 minutos. En 3 minutos ya no le puedo preguntar. Bueno. Le voy a preguntar una. ¿Usted cree que hay una evolución en el tema oncológico? Yo siempre pregunto estas cosas porque al final hay que hacer prevención. Ya me va a contar eso. ¿Por qué hay tanto cáncer? Porque se diagnostica mucho. O sea, ahora diagnosticamos más que antes. Claro, no digo, tenemos aparatos. Antes se moría la gente y no se sabía mucho por qué. O cuando le descubrían el cáncer ya estaba en un estado muy avanzado que no daba oportunidad de hacer nada. Ajá. Ahora han cambiado mucho de unos años para acá el pronóstico. Unos cáncer que hace relativamente poco tiempo decían que eran mortales de necesidad porque se cogían tarde. Pero ahora con las nuevas tecnologías y los nuevos métodos diagnósticos los ven antes y se pueden tratar antes. Yo entrevistaba a un oncólogo, a ver si lo invito, al doctor don Pedro Lara, jefe de oncología y radioterapia, que me decía, y además hay cosas escritas por ahí, el 95% de los cánceres nos los fabricamos nosotros, el 5% tiene un componente hereditario. ¿Tanto porcentaje? ¿Tan mal hacemos las cosas? ¿Tantas porquerías comemos, el tabaco, el alcohol? Yo de todas las cosas que he visto que hagan verdadero daño, el tabaco es el peor. ¿Usted nunca fumó? No. ¿Nunca? Nunca. No lo he probado. Porque no sé bien, qué es. ¿no? Tampoco es lo que me interesó, me parecía un poco tonto. Entonces, una copita de vino, sí. Sí, vino, sí. Eso no mata. Yo me tomé aquí una botella. Eso tampoco mata. Un placer hablar con usted, de verdad. Gracias, nos enseña muchísimas cosas. No deje de venir por aquí, por favor. Gracias. Doctor Agredo, ya saben, una garantía, ¿eh? Ya han visto el teléfono, cualquier cosa que necesiten. De la semana que viene tendremos otros especialistas. Sean felices. Muy buenas noches. Adiós.